Para la práctica número 7, la práctica número 7 tiene su chiste, sean muy cuidadosos a hacerla, por favor. Ya vamos a empezar a hacer uso de unas funciones avanzadas. En este caso van a usar la función buscar. La función buscar nos sirve para que nosotros aquí, por ejemplo, en la práctica vamos a teclear un número de cliente. ¿Sale? Yo para esto tengo una base de datos de clientes. En este caso, pues a ustedes les va a servir para sus pacientes, ¿no? Yo tengo una base de datos del 1 al 10. Entonces, si yo aquí tecleo el número 2, aquí me va a aparecer en automático su nombre, su domicilio y su RFC. En este caso, si tecleo el 2, sería de José Luis Guerra Acevedo, con esta dirección y con este RFC. Para el caso de la imagen de la práctica, pues está el 10, que es Oscar Beltrán. Ahí está, con su respectiva dirección y su respectivo RFC. Entonces, repito, aquí en esta celda yo voy a teclear qué número de cliente es y aquí me va a aparecer en automático quién es, en dónde vive y su registro federal de contribuyentes. La fecha por aquí también es una fórmula para que cada que abran este archivo les abra en automático la fecha, ¿no? En este caso, bueno, fue el día que hice esta práctica. Y para esta parte de aquí abajo de la factura van a hacer exactamente lo mismo. Todos estos de artículos, cada uno de estos artículos es una fórmula buscar, es una función buscar, también con su respectivo precio. Si observan, bueno, estos artículos se sacan de la práctica número 4. Es por eso que les hice énfasis en que todas sus prácticas fueran en un solo archivo en diferentes hojas. Si no lo tienen así, pues corríjanlo por favor. Van a hacer uso entonces de su práctica de inventario y van a mandar llamar de la hoja de la práctica de inventario estos artículos con sus respectivos precios. Nada más que aquí, pues, en lugar de teclear, por ejemplo, acá arriba, que yo tecleaba aquí el número de cliente, bueno, aquí voy a teclear la clave del artículo, ¿no? Para esto, obviamente nada más para esta línea, para esta fila, este 1 corresponde a esta fila, este 4 a esta fila, este 6 a esta fila, etc. Sean cuidadosos aquí, no nada más escriban la primera y corran la práctica. Acuérdense lo que les expliqué en el video anterior de anclar celdas. Entonces hagan uso por favor de esa función que les di, si es que la quieren hacer una sola vez, la fórmula y correrla, lo mismo con el precio, o la otra opción es la forma larga, hagan una por una, sirve que practican. Esto de aquí pues ya lo habían hecho en una de sus prácticas anteriores. El subtotal recuerden que es cantidad por precio, todos estos. El subtotal de aquí es la suma de los subtotales, el IVA es subtotal por esta casilla del 10%, el descuento es subtotal por esta casilla del 20% y el total pues va a ser subtotal más IVA menos el descuento. Usen paréntesis por favor. Bien, les voy a explicar entonces cómo se utiliza la función buscar. Vamos a ver, creo que aquí están. Entonces ya les decía yo que la función buscar nos sirve para mandar llamar un dato de otra hoja o incluso de otro archivo. Lo que tienen que realizar para esta práctica número 7 es hacer dos hojas. A una donde le van a poner práctica 7 factura y 7.1 clientes. Ahí también estas indicaciones también las encuentran en su documento de prácticas. Bueno, van a hacer entonces una base de datos justo como esta, ¿sí? Idéntica con los títulos. A lo mejor esto de clientes lo pueden omitir, pero sí es importante que lleve esto de número, nombre, domicilio, RFC, y también es importante que lleve esta numeración, ¿sale? Entonces va a quedarles tal cual, van a hacerla tal cual, y luego aquí es donde nosotros vamos a poner nuestra fórmula buscar. Voy a quitar esta fórmula, estas tres fórmulas para explicárselas. Bien, voy a empezar entonces a teclear mi función buscar. ¿Y qué hace la función buscar? Busca
valores de un rango de una columna o una fila desde una matriz proporcionando para compatibilidad con versiones anteriores. Bien, digo, no se le entiende jamás en la vida nada a Excel, ¿no? Pero bueno. Excel nos pide tres cosas que debe de llevar esta fórmula. Nos pide el valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado, ¿no? ¿Qué carajo es eso? Quién sabe, pero se los voy a explicar. El valor buscado va a ser la celda donde ustedes van a teclear el número relacionado con su base de datos, ¿sale? Es decir, donde ustedes teclean la información, donde ustedes van a teclear el número de cliente o de paciente que ustedes quieran mandar y llamar. Entonces, ya que está eso, observen bien la sintaxis. Recuerden que lo importante en Excel son las sintaxis, dependiendo de la versión. Aquí igual en vez de una coma nos pide un punto y coma, entonces sean cuidadosos con eso. Para mí, para esta versión, me pide una coma, y si se fijan, ya está en negritas el vector de comparación. Vector de comparación quiere decir de dónde Excel va a sacar la información que quieres mostrar. En ese caso, pues la quiero mostrar de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar? Pues todo esto, ¿vale? Ese es mi vector de comparación. Toda esa tabla completa. Y luego, pues continúo con una coma. Y luego me dice el vector resultado, es decir, ¿qué quiero mostrar de información? Pues yo estoy en los nombres, quiero mostrar los nombres, entonces selecciono la columna del nombre, completa, repito, con todo y título de nombre. Eso es todo. Cierro mi paréntesis y le doy Enter. Y ahí está de nueva cuenta. La checo, le doy aquí un 6, Enter, y ahí está, ¿no? Cambia. 4, Enter, y cambia el nombre. 1, Enter, y cambia el nombre. Bueno, tengan cuidado, por favor, de no cambiarse de hoja. Háganlo justo como lo estoy haciendo yo, porque si no les va a causar un error en la fórmula. Les voy a ejemplificar cuál es el error que cometen. Vamos a meter este entonces. Domicilio, primero recuerden, valor buscado es donde yo voy a teclear la información, donde yo voy a teclear el número del cliente. ¿Sale? Coma, vector de comparaciones, ¿de dónde voy a sacar la información? Pues de toda esta tabla. Y aquí es donde luego me cometen el error. Aquí me cambian, se cambian. ¿Y ya vieron la selección? Todo este cuadrito verde. Y no les importa, aún así se importa un carajo y le ponen coma. ¿Sale? Y luego se vuelven a cambiar de hoja y seleccionan los domicilios y se vuelven a cambiar de hoja y cierran su paréntesis y le dan Enter. Y no les sale profe, no me salió la fórmula. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, de no cambiarse para que Excel no les tome otra hoja que no es. Entonces, ¿dónde vamos a teclear la información? Coma, nos cambiamos de hoja, de dónde voy a sacar la información, sin cambiarme de hoja, coma, y ¿qué voy a mostrar de información? Cierro paréntesis, Enter. Ahí está, ¿sale? Una vez más, buscar, doble clic, ¿dónde voy a teclear la información? ¿De dónde la saco? Coma, ¿qué voy a mostrar de información? Cierro paréntesis, Enter. Y ahí está. ¿No? Checamos la práctica, funcione correctamente. Y ahí está. ¿Vale? Repito, lo mismo van a hacer con esta parte de abajo. Ahí están mis fórmulas. ¿Vale? Estas fórmulas son las mismas que tienen en su documento de prácticas. ¿Vale? No le pongan pausa para copiarme. O sea, dijo, léanle tantito, por favor. Lean sus fórmulas que deben de ingresar. Y eso es todo con respecto a esta práctica de la función buscar.